Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un inicio de año espectacular, lleno de energía y propósitos cumplidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad me tiene súper intrigada y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desvelar nada más y nada menos que el secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa actriz turca que tanto adoramos, que nos roba el aliento en cada serie y que siempre luce radiante, ¿cuál es su secreto para empezar el año con tan buen pie? ¿Qué rituales, qué filosofías, qué planes guarda en su interior para que cada nuevo ciclo sea tan exitoso y brillante? Prepárense porque vamos a desgranar todo, desde lo más personal hasta lo más profesional, y estoy segura de que encontraremos inspiración para nuestras propias vidas. Y antes de que se me olvide, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. ¡Vamos allá! Todos conocemos a Demet Özdemir. Es una estrella en ascenso, un referente de moda, talento y carisma. Sus interpretaciones en series como Erkencikus o Anfara la han catapultado a la fama internacional, y su presencia en redes sociales es simplemente magnética. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa deslumbrante y ese éxito tan palpable? El cambio de año siempre es un momento propicio para la reflexión y la planificación, para dejar atrás lo que no nos sirve y abrazar nuevas oportunidades. Y para una figura pública como Demet, imagino que este periodo debe ser aún más intenso, lleno de balance y de metas a futuro. Y hoy, vamos a intentar descubrir qué es lo que hace ella para que su año nuevo sea no solo una celebración, sino un verdadero trampolín para todo lo bueno que vendrá. La transición del año viejo al nuevo es un fenómeno universal, un punto de inflexión simbólico que nos invita a evaluar nuestro camino y a trazar nuevas rutas. Para muchos es un momento de celebración, de compartir con seres queridos, de fuegos artificiales y deseos al viento. Pero para otros, especialmente para aquellos que se encuentran bajo los reflectores, este periodo adquiere una dimensión más profunda, cargada de reflexión estratégica y de un anhelo por la excelencia continuada. Demet Özdemir, con su trayectoria ascendente y su aura de éxito, no es la excepción. ¿Qué hace que sus comienzos de año sean tan precursores de un ciclo tan próspero? Hemos estado investigando, revisando entrevistas, analizando sus publicaciones y, créanme, hay detalles muy interesantes que nos revelan una metodología que va mucho más allá de los buenos deseos. El primer punto que salta a la vista es su enfoque en la gratitud. Parece que Demet tiene una práctica muy consciente de agradecer por lo vivido y aprendido en el año que se va. No se trata solo de un deseo superficial de todo lo bueno, sino de una apreciación profunda por las lecciones, los éxitos e incluso los desafíos. Imagínense en lugar de solo pensar en lo que faltó, enfocarse en lo que se tiene y en lo que se ha logrado. Es una mentalidad poderosa, ¿verdad? En muchas de sus entrevistas, menciona la importancia de rodearse de personas que la inspiren y la apoyen, y parece que esta gratitud se extiende también a esas relaciones. Celebrar el año nuevo para ella, más allá de las fiestas y los fuegos artificiales, parece ser un momento para conectar con sus seres queridos, para compartir la alegría y la esperanza. Esto es algo que todos podemos aplicar. A veces, en medio del ajetreo de la vida, olvidamos dar un paso atrás y valorar a las personas que nos quieren y nos hacen sentir bien. Un año nuevo es la excusa perfecta para fortalecer esos lazos. Esta práctica de la gratitud no es un mero sentimiento pasajero, es una filosofía de vida que cultiva la resiliencia y la perspectiva. Al reconocer y valorar lo positivo, se crea una base sólida para afrontar las adversidades futuras con mayor fortaleza y optimismo. La gratitud, como Demet parece entenderlo, no es solo un estado emocional, sino una herramienta activa para el bienestar. Otro aspecto crucial que hemos identificado es su compromiso con el crecimiento personal. Demet no parece ser de las que se duermen en los laureles. Su deseo para el año nuevo va más allá de lo material. Busca activamente aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades y, sobre todo, ser una mejor versión de sí misma. Esto puede manifestarse de muchas formas, desde leer libros sobre temas que la interesan, hasta tomar cursos, practicar nuevos hobbies o simplemente dedicar tiempo a la meditación y la introspección. Hemos visto algunas pistas en sus redes sociales, con imágenes de ella disfrutando de momentos de calma, leyendo o practicando yoga.
Esto nos indica que su preparación para el nuevo año no es solo externa, sino también interna. Es un trabajo de autoconocimiento y desarrollo. Para nosotros, esto se traduce en la invitación a preguntarnos, ¿qué quiero aprender este año? ¿En qué áreas de mi vida me gustaría crecer? No tiene que ser algo grandioso, puede ser algo tan simple como aprender a cocinar un plato nuevo o mejorar una habilidad que nos haga sentir más seguros. Este enfoque en el crecimiento personal es una inversión a largo plazo en uno mismo. Demet parece entender que el éxito sostenido proviene de una evolución constante, de la voluntad de expandir horizontes y de desafiar los propios límites. La curiosidad intelectual y la apertura a nuevas experiencias son pilares fundamentales de su visión del año nuevo, transformándolo de una mera fecha en el calendario a un portal hacia el aprendizaje continuo. Y hablando de metas, el establecimiento de objetivos claros y realistas es otro pilar fundamental en su estrategia de año nuevo. Y aquí viene lo interesante, no se trata solo de escribir una lista de deseos, sino de visualizar el éxito y trabajar de forma consistente para alcanzarlos. Demet parece ser una persona que cree firmemente en la ley de la atracción, pero no de una forma pasiva, sino como un motor para la acción. Visualizar lo que quieres, sentirlo como si ya fuera real, y luego poner toda tu energía en conseguirlo. En algunas ocasiones ha mencionado la importancia de la disciplina. Y sí, la disciplina es clave. No basta con desear algo, hay que poner el esfuerzo necesario. Esto puede significar levantarse temprano, dedicar tiempo a esa actividad que nos acerca a nuestra meta, o decir no a distracciones que nos alejan de nuestro camino. Su forma de celebrar el año nuevo, por lo tanto, no es solo una fiesta, sino también un declaración de intenciones para el futuro. La visualización, combinada con una disciplina férrea, crea un círculo virtuoso de motivación y consecución. Demet no solo sueña con el éxito, lo trabaja activamente desmantelando grandes aspiraciones en pasos manejables y celebrando cada pequeña victoria en el camino. Esta estrategia no solo maximiza las probabilidades de alcanzar los objetivos, sino que también fomenta un sentido de empoderamiento y autoconfianza. Ahora, un detalle que me parece particularmente fascinante es su conexión con la naturaleza y el bienestar físico. En varias ocasiones, Demet ha compartido imágenes de ella disfrutando de actividades al aire libre, ya sea un paseo por la playa, una caminata en la montaña o simplemente pasar tiempo en un entorno natural. Parece que encuentra en la naturaleza una fuente de energía y renovación, algo que es vital al comenzar un nuevo ciclo. Además, su físico es testimonio de una vida activa. No se trata de obsesión, sino de un profundo respeto por su cuerpo y su salud. Probablemente su rutina de año nuevo incluye la renovación de sus hábitos saludables, una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un buen descanso. Esto no solo impacta en su apariencia, sino también en su energía, su estado de ánimo y su capacidad para enfrentar los desafíos. Es un recordatorio poderoso de que cuidarnos a nosotros mismos es la base para poder brillar en todas las áreas de nuestra vida. La naturaleza, como un bálsamo para el alma y el cuerpo, proporciona un reseteo esencial. La conexión con el entorno natural no solo es terapéutica, sino que también refuerza un sentido de conexión con algo más grande que uno mismo, promoviendo la humildad y la apreciación por las maravillas del mundo. El bienestar físico, por su parte, es la plataforma sobre la cual se construye todo lo demás. Una mente sana en un cuerpo sano es un axioma fundamental que Demet parece vivir y respirar. Y si hablamos de brillo, no podemos olvidar su aspecto profesional. Demet es una trabajadora incansable. Su preparación para el año nuevo seguramente incluye una profunda reflexión sobre su carrera. ¿Qué proyectos quiere emprender? ¿Qué nuevos personajes le gustaría interpretar? ¿Cómo puede seguir creciendo como actriz? Es probable que ya tenga una agenda llena de compromisos, pero también es posible que esté abierta a nuevas oportunidades y esté planeando cómo optimizar su tiempo y energía para seguir cosechando éxitos. Su enfoque parece ser el de la planificación estratégica, asegurándose de que cada paso que da la impulse hacia adelante. Y esto es algo que podemos aprender, no solo pensar en qué queremos, sino cómo vamos a lograrlo paso a paso. La visión profesional de Demet Özdemir es la de una atleta de alto rendimiento en el mundo de la actuación. No se conforma con el éxito actual, sino que está constantemente buscando formas de superarse y de explorar nuevos territorios artísticos.
Su capacidad para equilibrar la pasión con la pragmática planificación estratégica es un testimonio de su madurez y su ambición bien canalizada. Pero quizás el secreto más grande y el más humano es su actitud positiva y optimism. Oh. A pesar de las presiones de la fama y los altibajos que inevitablemente surgen en cualquier carrera, Demet parece mantener una perspectiva esperanzadora. El año nuevo para ella no es solo un cambio de calendario, sino una oportunidad para reinventarse, para dejar atrás las cargas del pasado y mirar hacia el futuro con una sonrisa. Su capacidad para contagiar esa energía positiva a través de la pantalla es una de sus grandes fortalezas. Y esto nos lleva a pensar, ¿cómo podemos cultivar esa actitud en nuestras propias vidas? Quizás sea a través de pequeños gestos diarios, de rodearnos de personas que nos inspiren, o de enfocarnos en las soluciones en lugar de los problemas. La actitud positiva no es simplemente la ausencia de negatividad, sino la elección consciente de enfocarse en las posibilidades, en el aprendizaje y en la esperanza. Demet personifica esta cualidad, irradiando una luz que atrae no solo éxitos profesionales, sino también una conexión genuina con su audiencia. Su optimismo no es ingenuo, es una fuerza impulsora que la ayuda a navegar por los desafíos con gracia y determinación. En resumen, el secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir parece ser una combinación magistral de gratitud, crecimiento personal, establecimiento de objetivos claros y trabajo consistente, conexión con la naturaleza y el bienestar, planificación estratégica profesional y, sobre todo, una actitud positiva y optimista. No es un solo truco de magia, sino un conjunto de hábitos y una filosofía de vida que le permite empezar cada año con energía, propósito y una chispa que la hace brillar aún más. Esta amalgama de principios, cuando se aplican con constancia y autenticidad, crea una sinergia poderosa que impulsa no solo el éxito profesional, sino también una vida plena y significativa. Demet Özdemir no solo es una estrella en la pantalla, es una maestra en el arte de vivir, y su enfoque del Año Nuevo es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Espero de verdad que esta exploración del secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir les haya inspirado tanto como a mí. Ver cómo una persona tan exitosa aborda este momento tan especial nos da muchas herramientas para reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo queremos empezar este nuevo ciclo. Cada uno de estos puntos es una puerta abierta a la mejora personal, una invitación a adoptar una mentalidad proactiva y a cultivar hábitos que nos acerquen a nuestras aspiraciones. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció lo que descubrimos hoy? ¿Tienen ustedes algún secreto especial para empezar el año con buen pie? ¿Qué rituales o propósitos les ayudan a ustedes a iniciar el año con energía y optimismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que compartamos experiencias. Sus reflexiones y aportaciones enriquecen enormemente este espacio y nos permiten aprender unos de otros. Si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante e inspirador, no duden en darle un buen me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber qué contenido les gusta más y nos motiva a seguir creando material de calidad. Y si creen que a alguien más le podría interesar este tema, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. La difusión de estas ideas puede ser el catalizador para que otros también descubran y apliquen estos principios en sus vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Estamos construyendo una comunidad increíble y queremos que sean parte de ella. Cada nuevo suscriptor es un miembro valioso de nuestra familia virtual. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un abrazo enorme, lleno de buenas energías y deseos para que su año nuevo sea tan brillante y exitoso como ustedes lo sueñen. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.